Escándalo. La furiosa discusión de Ande y Kerem que nadie vio venir, de esto está que arde. Uf, chicos, que me dan un soplido que no puedo ni con mi alma. Acaba de salir a la luz, así, de la nada, una bronca monumental entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, los que creíamos que estaban súper bien, los que nos hacían soñar con su relación, parece que se les ha roto el cuento. Y ojo, no es un rumor flojo, esto es algo que, según las fuentes, fue a cara de perro y delante de bastante gente. Imagínense la escena, ¿eh? En uno de esos eventos donde todos van para posar, sonreír y hacerse la foto perfecta. Y de repente, zas. Se les ve discutiendo a gritos. ¿Qué les pasa? ¿Qué se dijeron? Porque esto no es normal, ¿verdad? Ande, que siempre la vemos tan elegante, tan controlada, y Kerem, que bueno, sabemos que tiene su temperamento, pues parece que explotó la bomba. Lo que más me vuela la cabeza es que nadie se esperaba esto. Llevamos meses, si no años, viendo imágenes de ellos, de lo enamorados que parecían. Sus seguidores, nosotros, estábamos encantados. Y ahora, boom. Una discusión así, que se hace pública, que salta a las portadas. Pues da un bajón, ¿no creen? Para ser honestos, yo no me creo que de la noche a la mañana una pareja así, que ha pasado por tantas cosas, que tiene tanta química, vaya a tener una pelea de este calibre por nada. Algo tiene que haber pasado, algo gordo. ¿Será que las presiones de la fama les están pasando factura? ¿O es que hay un tercero en discordia que no conocemos? Ojo, que yo ahí no me meto, pero las especulaciones vuelan. Lo que yo creo que está pasando es que cuando uno se expone tanto, cuando cada paso que das es analizado por miles de ojos, es muy difícil mantener la calma. Y quizás en un momento de estrés, de cansancio, o de que las cosas no van como uno quiere, pues se te escapa el genio. Y si encima hay alguna diferencia importante entre ellos, pues el caldo de cultivo perfecto para una pelea. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que quieren crear expectación, que quieren volver a estar en boca de todos. Y yo, pues no lo descarto del todo, ¿eh? El mundo del espectáculo es así, a veces hacen estas cosas para mantenerse relevantes. Pero, una discusión así. ¿Con gritos y todo? A mí me parece un poco fuerte para ser solo para dar de qué hablar. Yo sospecho que hay algo más profundo. Quizás están pasando por un momento complicado en su relación, quizás hay malentendidos que no han sabido solucionar. O a lo mejor, uno de los dos está aguantando más que el otro y llegó un punto en que la paciencia se acabó. Piénsenlo, si uno quiere algo y el otro no, o si hay objetivos diferentes, eso genera fricción. Recuerdo que siempre nos encantaba verlos juntos en las entrevistas, en las redes sociales. Parecían la pareja perfecta de cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas en la vida real, a veces tienen sus dragones y sus brujas. Y parece que Ande y Kerem se han encontrado con los suyos. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Van a superar esto? ¿Van a darse un tiempo? ¿O es que esto es el principio del fin? Porque una discusión así, si es tan seria como dicen, deja heridas. Y las heridas en una relación, si no se curan bien, se infectan. Lo que sí está claro es que esta noticia nos ha pillado a todos por sorpresa. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba un escándalo así de Ande y Kerem. Y ahora solo queda esperar a ver qué más sale a la luz, o si ellos mismos deciden aclarar algo. Y a todo esto a mí me da la impresión de que estas cosas, cuando pasan, es porque algo se venía gestando. No creo que sea de la nada. Las relaciones tienen altibajos y si no se comunican bien, o si hay problemas de fondo, pues al final, la olla a presión explota. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta discusión es el fin de Ande y Kerem?